Así que nuevamente muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos la clase de composición. Ya miramos la clase pasada lo que fueron planos, hemos mirado lo que son encuadres, hemos mirado algo muy importante que es lo básico, encuadres, planos y ahora composición. Así que estas clases son súper importantes que las comencemos a aplicar. He visto unos muy buenos ejercicios, los felicito, excelentes ejercicios. Creo que siempre quedo sorprendido por los ejercicios que me presentan, siempre cada vez que veo sus trabajos y observo trabajos, me gusta porque me, 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 me inspira muchísimo y me hacen imaginar mucho más de lo que yo podría hacer. Entonces, los felicito siempre por sus participaciones. Recuerden que estos ejercicios a final de la semana o a los 15 días, que ya muchos han tenido la participación, yo hago el mosaico y presento los que han participado y tenemos ahí tanto en ejercicios de planos, en ejercicios de ángulos, en ejercicios de tamaño. Pero pues el instructor del arte de vivir hace muchos años. Muy bien. Los felicito a todos por seguir en esa constante participación. Por otro lado, bueno, les estaba comentando sobre el festival que se nos viene, primer festival visual, y para la participación de este primer festival visual pueden participar con sus fotografías, sean de ahora, de estos retos, o anteriores, pero la idea es que sea un formato mucho mayor que el formato portarretratos, es decir, mucho mayor que el 15x10, que el 25x30, puede ser un medio pliego, creería yo que es un buen formato. Así que si ustedes tienen una fotografía en medio pliego, sea impresa en otros años, por favor, acérquenmela. Yo tengo hasta el 20 para hacer recepción porque es del 22 al 24 el festival. Así que para poder hacer el montaje que va a estar en Secretaría de Cultura y a los participantes se les entregará un certificado de esta participación. Así que los invito a que seleccionen su mejor foto y que participen, claro que sí. Bueno, iniciemos nuestra clase. Ya después les entregaré más datos internamente. Los que quieran participar me escriben, profe, yo quiero participar, y ya les envío internamente de qué se trata, cómo vamos a hacer la recepción de las fotos y todo esto. Así que bienvenidos. Nuevamente felicitarlos por esa constante participación en los retos también día a día, aparte de los ejercicios que tenemos. Y he visto unos muy buenos retos. Ha sido difícil la selección porque cada vez es mucho más la participación y muy buenas participaciones. Yo por eso les pongo una manito arriba, aparte del emoticón que les suelo dejar, del sticker que les suelo dejar, les dejo por ahí una manito arriba, otro sticker más, dándoles ese reconocimiento a esa participación, a esa constante participación y a su buena participación, porque hay que reconocer que los trabajos que han venido realizando son muy buenos. Y de eso se trata, de que las personas que están participando y que son reconocidas, se sientan valorados en ese trabajo, y que de esta manera es que uno se motiva para seguir participando y seguir trabajando en la fotografía. Es decir, aquí en la parte del arte, la parte del estímulo y el reconocimiento sí que es importante para poder seguir creciendo como artista. Es decir, hay que reconocer que el artista es un poco egocéntrico y al ser reconocido se siente involucrado, se siente cada vez más reconocido dentro de las artes, dentro de su pasión fotográfica. Así que siempre será nuestra parte del reconocimiento el estímulo para seguir la producción fotográfica. Así que los felicito mucho, y con ese sentido de pertenencia, de generar fotografías, ojalá de acá del municipio, cuando hagan fotografías callejeras, esto sí, les aconsejo, fotografía callejera, procuren hacerla con personajes de calle o arquitectura o parques o elementos de la calle. Podemos hacer nosotros como protagonismos o hacer retratos en calle, pero es preferible en estos ejercicios capturar los momentos que ya tienen la calle, que ya contamos con ellos en la calle. Por eso el ejercicio es ir a observar en la calle qué hay de interesante y eso capturarlo. En lo de simetría,
bueno, vi que es un poco más difícil, pero ya como se dieron cuenta, ese reto ya con estos ejemplos que hemos observado es mucho más fácil. En la cotidianidad vemos muchísimo, muchísimo de simetría. Por ejemplo, lo que tengo atrás, la guitarra, la parte de la corona del brazo es simétrica. Si yo tengo un buen ángulo, por eso es el truco aquí, es el eje. Por eso hoy lo que es composición será importante para ver lo que es simetría y lo que no es simetría. Lo que es, a ver qué más tenemos, relleno de encuadre, que ya ustedes ya lo conocieron y que me parece que ustedes lo tienen ya muy claro y me gusta esos ejercicios de relleno de encuadre. Va a ser súper difícil la selección de relleno de encuadre, por eso el detrás de cámaras me parece que influye muchísimo en la selección de portadas. Si ustedes tienen la oportunidad de adjuntar el detrás de cámaras, pues súper bien. Recuerden que eso es importante en la hora de la selección. Y es también importante porque nuestro libro final, que queda un libro digital, pues va a quedar nuestro ejercicio y el detrás de cámaras, es decir, va a quedar muy bien presentado. Así que los felicito a todos los que están participando constantemente, vuelvo y repito, en los retos y en las tareas. Sin más, por esta introducción, entremos al tema como tal. Voy a compartir toda mi pantalla para entrar a ver nuestros apoyos visuales. Tengo varios apoyos visuales, creo que voy a entrar con el que compartí en nuestro grupo fotográfico, que me parece es una buena introducción para hablar de composición, y ya después entraré a otros apoyos que tengo, que son 13 elementos compositivos. Recuerden que esto, por lo general, se hablan de reglas y leyes compositivas, y estamos como aboliendo ese término de ley y regla compositiva. Lo vamos a tomar como elementos compositivos. Así que la composición es una parte importantísima para poder expresar y comunicar. Ya vimos que en el encuadre y en los planos incluimos elementos dentro del rectángulo. Miren que en el encuadre seleccionamos qué parte vamos a seleccionar dentro de la toma. En los planos vimos qué tamaño y qué ángulo vamos a apropiarnos para esa toma. Y aquí en la composición vamos a hablar de los elementos que están dentro de esa toma y cómo los vamos a disponer dentro del rectángulo. Miren que en el encuadre ya vimos cómo un poco ubicamos dentro del rectángulo, sea vertical o horizontal. Recuerden que el eje aquí sí que es importante. Y el eje suele ser en la mitad del rectángulo, ¿es cierto? O en el elemento que tenemos el centro de interés. Esto sí es importante porque a veces eso es lo que a veces más cuesta a la hora de la composición y a la hora de la captura, porque no lo tenemos muy presente el eje. Bueno, entonces, composición. Es el arte de agrupar las figuras y combinar los elementos. Recuerden que en la composición no es solo en la fotografía, esto viene desde la pintura. Por eso la división del rectángulo áureo, como lo vemos aquí detrás de fondo, pues esto ya viene desde la pintura. Entonces, tengo que mencionar la regla de los tercios, dice aquí, muy importante que ya lo hemos visto, la división de tercios. Por eso aquí dice, tengo que mencionar la regla. Y no es una regla, es un elemento compositivo más que podemos utilizar. Bien está el tema de la composición áurea, y esto también es importante. El rectángulo áureo se divide en varias formas, en el rectángulo, en el triángulo, en la división de tercios, en los puntos de fuga, en el espiral Fibonacci, en el punto pi, en el número pi, y todo eso serán importantísimos a la hora de la composición. Esto no lo ha inventado el ser humano, esto ya está dentro de la naturaleza. Recuerden que la composición o la estructura Fibonacci está dentro de la naturaleza en la forma en cómo la estructura natural se desarrolla. Así que el ser humano simplemente como que ha tenido ese empalme del lenguaje de la naturaleza con el lenguaje, en este caso, de la geometría. Estamos hablando de geometría y hay un tema muy largo de geometría sagrada donde hablan del espiral Fibonacci y todo esto de las divisiones dentro del rectángulo áureo. Pero lo básico que podemos hablar es
dividir el rectángulo en vertical y en horizontal por la mitad. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer. Voy a hacer un pequeño ejemplo aquí, con una hoja de papel, creería yo. Entonces, este es mi rectángulo, ¿cierto? Este es mi rectángulo. Divido en la mitad horizontal, lo mido en la mitad vertical. Creo yo que este es la primera composición que tenemos que tener, o la primera retícula que tenemos que tener en cuenta para componer. Voy a hablar de composición y al mismo tiempo voy a hacer por acá voy a hacer varias carpetitas, ¿no? Voy a abrir esta otra carpeta que habla sobre las reglas. Miren, el primer gran error es el concepto de regla de composición. Es absolutamente erróneo. Debería ser impronunciable lo que yo les digo. Vamos a abolir esa de las reglas. Entonces, no venimos mal, ya no vengo mal. Esto yo ya lo he recopilado de otras clases de composición. De hecho, hay una clase de 3 horas de composición. Esto es un pequeño resumen de todas esas 3 horas de clases. Entonces, yo ya venía con esto claro de que la terminología de ley y regla hay que quitarlo. Entonces, vean que desde acá ya viene que la regla y la ley está mal aplicada. ¿Por qué? Porque como lo dice aquí, la sección áurea no es una regla, sino una proporción agradable, como lo son la raíz cuadrada, la proporción del 1.1 sobre 1 o las de 14. Entonces, o la de 16 sobre 9, la panorámica. Todas estas composiciones pues simplemente son proporciones agradables y sacadas desde la pintura, de las obras artísticas. Entonces, no es que sea un invento, no es que sea una ley que se deba aplicar todo el tiempo. Todo esto es subjetivo y a la necesidad y las intenciones del artista. ¿Ok? Creería yo que vamos a hablar primero de esto que me parece importante. Para los elementos compositivos o para poder componer, vamos a hablar de punto, línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, la escala, la dimensión y el movimiento. Estos son algunos puntos o algunos temas que componen o que aborda la composición. Si no tenemos claro estos términos, pues va a ser difícil poder componer con ellos. Por eso tenemos que conocerlos. Vamos a hablar sobre el punto, y el punto este es importante porque a veces voy a abrir mientras hablo de esto y mientras hablo voy a abrir este espiral Fibonacci. Miren que acá hay un punto o varios puntos. El punto puede ser una intersección de una línea, un garabato, una persona vista desde lejos, porque el punto puede ser la diferencia de la proporción, es decir, si nosotros tenemos un paisaje muy grande y una persona muy pequeñita dentro de ese paisaje, pues esa persona se convierte en el punto. Así que ese va a ser importantísimo tener en cuenta. Por ejemplo, aquí, el punto es el punto medio y hay varios puntitos aquí, miren, alrededor de la espiral, que son como los puntos negros, generan puntos. Si nosotros alejamos, aquí hay un paisaje, si nosotros vemos este paisaje, el punto de este paisaje sería el animalito. Así que el punto no tiene una proporción, no se define como una forma. Es bastante abstracta, ¿no? El concepto de punto es muy abstracto. Entonces, tener en cuenta que el punto tiene que ver mucho con también el contexto y la proporción de ese contexto. Es decir, que si yo estoy en un espacio muy grande, yo me convierto en un punto. Ese punto puede ser también mi cabeza. Miren, mi cabeza es un punto, un círculo. Dentro de mi rostro tengo puntos. Mis ojos, mi nariz y mi boca son puntos. Estos puntos tenemos que empezarlos a observar. Quiero que seamos conscientes de estos puntos. Por ejemplo, en esta fotografía, los puntos aquí son los animalitos y si nosotros los empezamos a observar, los puntos generan movimiento, entonces empiezan a uno a moverse dentro de la fotografía, uno se empieza a desplazar dentro del rectángulo por los puntos. Ustedes tienen que ubicar los puntos también. Entonces tenemos la división del rectángulo horizontal y vertical, la primera división. Y los puntos, eso es lo primero que tenemos que empezar a observar. ¿Cuáles son los puntos más
como se puede decir, más pronunciados o más visibles, porque hay unos que son mucho más visibles y hay otros que no son tan visibles directamente, que uno tiene que empezar como a sacar líneas o a empezar a limpiar y ahí empieza como a observar esos puntos. Entonces, el punto es importante, la línea, que es la que empezamos a ver después, ¿cierto? El segundo tema es la línea, que es esta, por lo menos aquí ya tenemos dos líneas, horizontal y vertical, pero aparte de eso, tenemos líneas no solo en las composiciones del rectángulo áureo, que por ejemplo, estas son unas líneas que trazamos para sacar las retículas del rectángulo áureo, estas son otras líneas, ¿ok? Y la división de tercios son otras líneas, pero aparte de esas líneas que tenemos compositivas, que las vemos acá, creo que las vemos aquí en esta figura. Todas estas líneas, miren que aquí hay muchísimas. Está horizontal, vertical, espiral, triángulos, punto de fuga. Están muchísimas diagonales. Hay una cantidad de líneas. Esas líneas compositivas las podemos hacer dentro del rectángulo áureo. Están dentro del rectángulo áureo. Pero aparte de estas líneas, hay otras líneas dentro del entorno, dentro del espacio, y que tenemos que empezarlas a observar. Por eso nuestro grado de abstracción en el contexto, por eso como les mencionaba, uno tiene que ser muy abstracto ya no tiene que ver las formas como son, sino como líneas, puntos y contornos. Así uno empieza a componer mejor la fotografía. Esta fotografía, vuelvo y muestro a esa fotografía como un ejemplo. Como vemos, hay un punto y hay unas líneas. No solo las líneas de vertical y horizontal, sino hay unas líneas diagonales. Y esta fotografía, en la clase que estaba explicando el profesor, mostraba que esta no fue aceptada por la National Geographic, que hubo un error de composición. Para nosotros, para nuestro ojo, como estamos ahorita, pues la fotografía es perfecta. Si nosotros no vemos el error que después él mencionó, nosotros no lo vemos el error, está perfecta, es una composición perfecta. El animal está observando, está el horizontal perfecto, el cielo está perfecto, pero no fue aceptada. ¿Por qué? Porque estas líneas diagonales, esta línea que está aquí trazada y esta de acá, no dirigían hacia el personaje, dirigían hacia afuera del personaje. Eso uno. Y lo otro es que decía que no fue aceptada porque cuando hacen composición en libro y dividen por aquí por el medio, la montaña queda en el medio, en el eje. Y era importante que no quede en el eje, sino que no altere la fotografía cuando quede de página y página. Miren que esos son cosas, detalles que uno no observa. Entonces aquí hay unas líneas muy marcadas, que son estas que están aquí encima, la de la montaña, la de la sombra diagonal y la de la otra sombra, que es la que corta bastante. La del horizontal, que este es importantísimo, el horizontal es clave, el horizontal es muy importante. No fue aceptada, para nosotros fue perfecta la foto, pero ¿por qué no fue aceptada? Y aquí en estas fotos ya muestra él el ejemplo de por qué no fue aceptada esa foto. Entonces, miran que aquí, en la primera que vemos arriba, los ángulos ya están muy afuera. El ángulo de las líneas de las sombras está muy arriba y por fuera. Es decir, no dirigen a nada. La segunda es la que acabamos de ver y la tercera fue la seleccionada. Miren que las líneas diagonales dirigen hacia la vista del punto donde está el animalito. Así que esa toma, esa última captura fue la aceptada. ¿Por qué? Por la composición de líneas. Y miren que si uno divide a la mitad la hoja, si ustedes dividen la mitad de esa toma, no se corta la montaña por la mitad. Es decir, todo eso uno no lo observa. Uno no mira todo esto que acabamos de hablar. Uno mira el conjunto. Por eso las fotografías, entre más elementos ustedes tengan dentro de sus fotos, va a ser mucho más difícil la composición. Menos es más. Ojo con esto. A veces nosotros siempre estamos como pretendiendo meter muchas información, muchos elementos. Quiten muchos elementos, dejen 1, 2, 3. Eso sería como el primer ejercicio. Si no pueden quitar elementos, es más difícil. Así que el reto, cuando hay más elementos, es más difícil componer, porque distribuir toda esa cantidad de elementos en el rectángulo y que queden en los puntos
de la división del rectángulo áureo, como en este ejemplo, que queden en los puntos, cada elemento va a ser más difícil. En este caso, por ejemplo, si tengo dos elementos, el cuerpo humano y la guitarra, puedo disponer con la forma y el cuerpo y la posición del cuerpo y el elemento, la guitarra. Pero si yo tuviera muchos más elementos en un comedor, muchos platos de comida, por eso cuando ustedes ven fotografía de producto, de alimentos, ellos limpian bastantes cositas y dejan muy puntuales elementos por ahí regaditos, salpicar alguna ramita, por acá otra cosa, pero limpian mucho, depuran mucho. Así que menos es más. A veces nos provoca meter muchos elementos dentro de la fotografía. Aquí, Henry Cartier-Bresson es un especialista, un fotógrafo importante de cómo involucra los elementos dentro del rectángulo áureo. Y él tenía una visión muy purista, muy depurada, que podía involucrar muchos elementos en la calle, porque él hacía fotografía callejera, muchos elementos en la calle y que quedaran bien compuestos, porque él se daba un tiempo de observar el espacio, de observar el entorno y analizaba ese entorno compositivamente y de ahí buscaba el momento preciso, esperaba el momento exacto para involucrar a los elementos dentro de esos encajes, porque él a veces dividía, a veces hacía composiciones compuestas, no solo hacía la composición en un solo lado, sino que componía más allá, hacía composiciones de dos o tres partes, es decir, que en un pedacito tenía como unas personas y en el otro lado, siendo una misma composición, con otra composición, hacía otra imagen. Decía que había como dos o tres composiciones dentro de un rectángulo áureo, como en este. Miren, por ejemplo, aquí hay una composición arriba y otra abajo. Así que él jugaba mucho con esto de composiciones compuestas. Hay que tener mucho ojo. Esto de la composición, creo yo, que es profesional. Profesional. A veces uno considera esto básico, pero es porque no lo está abordando con toda esa importancia que debe abordarse la composición. De hecho, la composición es eterna. Uno se vuelve eh, cada vez más observador de la composición, entre más practicas composición. Vamos a hablar de los 13 elementos compositivos, los 13 principales elementos compositivos. Hay muchos más elementos compositivos y de hecho nosotros podemos crear un elemento más compositivo, pero vamos a ver de qué se trata. El primero es identificar el centro de interés. ¿Cómo identificamos el centro de interés? Vimos que ya dividí el rectángulo en horizontal y vertical, ¿no? Y también miré que hay puntos y líneas, ¿no es cierto? Los puntos pueden ser cabezas, carros, un garabato, un animalito, un punto de una flor, qué sé yo, dentro de mi cara mis ojos. Esos pueden ser puntos, pero no son centros de interés. Los centros de interés ya es en sí lo que quiero mostrar dentro de la foto. Por ejemplo, sí, voy a mostrar acá la gráfica, la ilustración, la fotografía. Nuestro centro de interés en esta fotografía, pues es el perrito. No hay otro centro de interés, es el perrito. Entonces, veamos que el centro de interés es como el tema, la temática. Voy a leer por acá. Es lo mismo que enfocábamos para división de tercios. El centro de interés, perfecto, sí. El centro de interés es lo que ustedes, más que enfocar, es ubicar, ¿no? Dentro del rectángulo áureo en la división de tercios. ¿Por qué lo ubicamos en la división de tercios? Porque precisamente, perfecto, donde hace la intersección de la división de tercios, ahí hay un centro de interés. Y el centro de interés, más que la ubicación, es el tema. Entonces, yo puedo tener la división de tercios, pero si no tengo el tema que voy a ubicar, pues no tengo centro de interés por más de que tenga puntos de división. Entonces, el centro de interés es más bien el tema que está dentro de la división de tercios. En el caso de esta fotografía que mostré anteriormente, pues ese era el perrito. Ahora acá, como dice, el centro de interés no todo el tiempo no debe ser en el centro, no tendría que estar todo el tiempo en el centro. ¿Ok? Entonces,
¿De qué es la foto? Exacto, se trata de qué es la foto. Es una fotografía de tu novia, es un perrito, o sea, es lo que ustedes hablan de la foto, el tema en sí. Y eso ustedes tienen que ubicarlo. Es lo más importante que ubiquen. Cuando ustedes miren una imagen, díganse a ustedes mismos qué van a tomar de fotografía, qué le van a tomar, a qué le van a tomar, a eso que le van a tomar, a eso que le van a tomar. Eso es el centro de interés. Ahora, ese centro de interés no necesariamente tiene que estar en el centro, ¿ok? No necesariamente tiene que estar en el centro. Simplemente es un término, pero no tiene que estar en el centro. Por eso, el centro de interés lo podemos ubicar en una división de tercios, a un lado. ¿Para qué? Para que se vea mucho más el centro de interés. Nuestro centro de interés lo volvemos más interesante, de hecho lo volvemos relevante ubicándolo en los puntos de fuga o división de tercios o en el espiral Fibonacci. Para ello son las líneas compositivas, para ubicar nuestro centro de interés. Pero el centro de interés, vuelvo y repito, es el tema en sí, de lo que vamos a tomar en la fotografía. En este caso, de la siguiente foto, como vimos, el centro de interés es el perrito, es el cachorro. Y como vemos aquí, el centro de interés sí parte, como se puede decir, del medio, porque el perrito le está casi que ubicado en el medio, aunque él tiene una dirección diagonal, ¿sí? Vemos que tiene una diagonal, él está en el medio. Y el centro de interés aquí lo da el desenfoque también, es decir, ese efecto de desenfoque que tiene atrás, que le llamamos en fotografía el efecto bokeh. El efecto bokeh da relevancia al centro de interés. Por más de que hay elementos atrás eh, que no son relevantes para el centro de interés, al desenfocarlos, le damos interés a nuestro centro de interés. Pero vuelvo y repito, no todo el tiempo tiene que estar en el centro de interés. Por eso yo creo que este es el aquí, aunque no viene el centro de interés, sí, eso es lo que está acá, en el texto, es lo mismo que acabé de mencionar. Todo esto que acabé de mencionar está en ese texto. Listo. El relleno de encuadre. Nosotros ya lo vimos y ya está hecho el ejercicio. Así que este tema lo pasamos. Pero para el que le queda de pronto la duda, es simplemente coger un tema y abordarlo con que lo ocupemos con la mayor parte de ese algo y de ese tema. Es decir, por ejemplo, si tengo una flor, pues abordo todo en mi rectángulo con la flor. Por más de que yo tenga hojas, ramitas o tal pronto tengo otras flores parecidas atrás, acerco solo a una flor. Quito todas las flores y me acerco a una sola. Yo sé que aquí el relleno de encuadre puede ser hasta infinito, ¿no? Porque si yo me acerco y me acerco y me sigo acercando, pues no tengo fin hasta que tenga de pronto hasta una lupa o un microscopio, porque seguiré entrando y entrando y abarcando mucho más el relleno de encuadre. Pero aquí sí es importante ver el centro de interés, es decir, el tema. Por ejemplo, en el caso del perrito que hicieron el relleno de encuadre del ojito, tenemos el centro de interés. ¿Quién es? El perro. Ahora rellenemos el encuadre con el perro. Puedo rellenarlo con solo pelo del perro, pero no tiene temática, no hay nada que es solo textura. Por eso el tema del perro, del ojo, del perrito en la mitad, de hecho la ubicación concéntrica fue muy bien ejecutada, muy bien desarrollada. En ese ejercicio hay muy buenos ejercicios de este grupo, hay muy buenos ejercicios, los felicito. He visto unos ejercicios ejemplares de los cuales puedo hablar de que hay composición, como este que acabo de mencionar, del relleno de encuadre, del ojo, del perrito, estaba concéntrico, muy bien desarrollado. Entonces, el relleno de encuadre creo que quedó muy claro. Algunas personas de pronto quedan un poquitito como que con duda de que si corto más o no corto más. No tengan miedo a recortar. Recorten lo que más puedan. Es decir, quiten y acérquense en lo que más puedas. Por ejemplo, si tengo una hojita y la hojita quedan los bordes aquí de los pétalos y yo me quedo solo en el borde de la hojita, pues quedan como estos vacíos. No tengan miedo a recortar los pétalos. Quiten los filos de los pétalos de la hoja y que quede solo puede ser el puntito de la flor o la textura solo de la hoja
o la textura del tallo, es decir, busquen solo un tema y una sola textura. Ese relleno de encuadre, y creo que ya muchos lo tuvieron muy claro y lo hicieron muy, muy bien, y cada vez que hagamos este ejercicio en este mes, los días lunes que tenemos relleno de encuadre, va a quedar más definido ese tema. Apóyate en líneas, y esto sí que es importante, lo acabé de mencionar y lo acabé de mostrar en las fotografías del animal que estaba en ese paisaje, que las líneas que estaban en el paisaje, en las montañas, uno no las ve, simplemente ve montañas. Pero en este caso, en ese ejemplo, ya vimos que sí es necesario las líneas. En este caso, por ejemplo, en las de Bresson. En las fotografías de Bresson, él se apoya en líneas muchísimo. Miren las líneas de las gradas, las líneas, por ejemplo, de esta fotografía de la perspectiva, del campo de profundidad que dan las sillas, las líneas de las escaleras, las líneas del dintel, del pasamano de la escalera en espiral. Todo eso son apoyos en líneas. Así que nosotros tenemos que empezar a visualizar dónde es que están esas líneas y empezarlas a identificar. Si nosotros empezamos a ver el mundo abstractamente, lo empezamos a volver muy abstracto, pues empezamos a identificar cada vez más las líneas. Miren, aquí lo que hablamos, estas son las líneas, estas diagonales. Si nosotros no observamos estas líneas en el entorno, tenemos que empezar a hacer ese ejercicio. Lleguemos a un espacio y empezamos a ver dónde están las líneas, dónde está el punto, y empezamos a observar. Por ejemplo, aquí, este es el punto. Perfecto, ahí está el punto. Si hubiera otro elemento, estuviera en otra parte. Por ejemplo, aquí, en este ejercicio. ¿Cuál es el punto? La luna. ¿Ok? Ahí hay un punto. Vamos a ver acá. Aquí hay varios puntos. Miren, aquí hay puntitos. Cada pedacito de la ramificación genera como un punto de secuencia. Y la luna también sería otro punto. Eso tenemos que empezarlos a definir cuando hagamos una captura. Los puntos y las líneas. Entonces, apoyarnos en las líneas, no solo del rectángulo áureo, es decir, no solo en la división de tercios, que eso tenemos que tenerlo ya en nuestro cerebro, ahí encriptado, ¿ok? No solo esa, sino las que ya están en el entorno. Yo he visto muchos ejercicios de los cuales ustedes han hecho, me parecen geniales. Por ejemplo, creo que Darlene hizo hace poco el de simetría con los colores, y ahí hay líneas. Los colores puestos en forma concéntrica se dirigen, de hecho, como dice aquí, las líneas son un elemento de importancia vital porque son las líneas que nos forman contornos y aparte de eso, perdón, nos hacen la dirección, nos dan dirección y movimiento, nos insinúan movimiento. Y esto, las líneas tienen un tema muy, muy largo porque las líneas horizontales en nuestro cerebro afectan de una manera, las líneas verticales de otra manera y las diagonales de otra manera. Por eso las diagonales generan tensión en nuestro cerebro. Las horizontales generan otra lectura y las verticales otra lectura. Por ejemplo, nuestro cerebro lee de forma horizontal. Nuestra lectura siempre será de forma horizontal. ¿Por qué? Porque nuestra posición de los ojos, nuestra estructura humana, ¿sí? Nuestro diseño humano es en horizontal. Miren, nuestros ojos están en posición horizontal. Mis gafas son en encaje horizontal. No son así. Nosotros no vemos en vertical. Así que las líneas horizontales son más familiares para nosotros. La forma de leer es más fácil en horizontal que en vertical. Nosotros no leemos de arriba hacia abajo. Esto ya es un hábito que tenemos que empezar a acostumbrarnos nosotros a hacerlo como fotógrafos, a leer de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Por lo general siempre acostumbramos a leer solo en horizontal. Por eso, si ustedes se percatan, la mayoría de fotografías que hay son en horizontal, precisamente porque nuestra zona de confort es como nosotros lo vemos, con nuestros ojos en espacio horizontal. Entonces, apoyarse en las líneas que ya están en el entorno, en el espacio, es importante. Por eso la fotografía callejera, creo que en el ejercicio de fotografía callejera que ustedes tienen, el apoyo en líneas de la arquitectura, sea de la calle, de los edificios, va a ser importante en la composición. Ojo que esto que estoy diciendo. Y en simetría también las líneas importantes, porque la división tiene que estar en el eje, en la mitad, tanto como para izquierda y derecha, por la mitad.
Y en horizontal o vertical también, perdón, en horizontal, tanto como para arriba como para abajo, que la línea quede súper bien medida, el equilibrio. Aquí estamos hablando ya de equilibrios. Entonces, las líneas nos pueden generar dirección, contorno, formas, prácticamente todo, porque es con la que definimos el trazo de la forma. Vamos a ver acá. Creo que se me va a acabar el tiempo, tengo 3 minutos. Voy a dejar de compartir aquí un momento para charlar. Hay muchas cosas, hay muchos temas que nosotros ya hemos abordado intuitivamente, ¿no? Yo creo que hay cosas que nosotros ya tenemos dentro de nuestro ejercicio fotográfico, temas de composición que ya le hemos realizado intuitivamente, como seleccionar el centro de interés cuando tenemos un retrato, cuando tenemos, o cómo ubicarnos para tomarnos una fotografía de retrato. Yo creo que eso ya porque hemos visto constantemente el ejercicio de fotografía, creo que ya lo hemos hecho, o lo que ya hemos visto este ejercicio del encuadre, eso tiene que ser una constante. Pero más allá de eso, tenemos que empezar a ser conscientes de ello. Porque una cosa es hacerlo y estarlo haciendo a cada rato y otra cosa es ser conscientes. Muchas personas tienen el don, nacen con ese don que no necesitan ser conscientes porque ya viven en ello y está inherente a su acto. Mas, sin embargo, ellos no necesitan ser conscientes porque cuando hablas del tema, ellos ya lo viven y lo tienen dentro de sí. Así que sí son conscientes porque lo viven. Pero si nosotros no somos conscientes y para llegar a ser eh, pulir nuestra composición, pues tenemos que ejercitarnos generando conciencia, ¿ok? Entonces, generando conciencia de líneas. ¿Cuántas líneas hay? Por ejemplo, todo esto que sale de acá, de mi hombro, esa línea que sale del brazo, la línea del piano que se empieza a tender hacia allá, hay una perspectiva. Y esto de la perspectiva, pues miren que el ser humano no todo el tiempo tuvo perspectiva, no todo el tiempo miró en tercera, o bueno, no todo el tiempo interpretó, perdón, o representó eso, no todo el tiempo representó en 3 dimensiones la realidad. En otras ocasiones, como lo vimos en las ilustraciones asiáticas, los hacían bidimensionales, es decir, cuando no había el método científico, no había el campo de profundidad, no había el punto de fuga, como decir aquí, mi mano que se empieza a unir allá, no podían dibujarlo así porque la mente no estaba asimilando la dimensión. Por eso los dibujos orientales, las gráficas orientales antiguas, las más anteriores, no tienen campo de profundidad, todo es en una sola dimensión. Si ellos tienen un nochero atrás o una cama atrás, está pegada aquí al lado y entonces no se sabe dónde está el adelante y el atrás. Eso ya fue a través del método científico y ya las líneas del punto de fuga y todo eso empezaron ya a ilustrar y también calcar, ¿no? Porque calcar, recuerden que los pintores pusieron un vidrio en el cual calcaron la realidad de un paisaje y ahí también generaron los puntos de fuga, las líneas. Entonces, todo esto no fue gratuito, todo esto no es accidental, todo esto es un proceso de aprendizaje del conocimiento humano. Y ahorita lo que estamos siendo es conscientes de todo ese proceso que ha llegado de evolución humana. De hecho, cada vez que va pasando el tiempo y las generaciones, la acumulación de información y de procesos de evolución humana, pues se van haciendo muy, muy amplios. Nosotros tenemos que tener cada vez una mente muy amplia para hacer como una enciclopedia de todo este proceso de evolución humana. Y hasta el tiempo de hoy que hemos llegado a la parte digital, miren el formato que hoy tenemos, totalmente virtual, digital, esto no es totalmente gratuito, esto es un avance muy, muy avanzado y hay que ser conscientes